Valle, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica por invitarnos a este evento. Bueno, el objetivo es tratar de contarles en 20 minutos qué es lo que nosotros como gastroenterólogos hacemos con el reflujo gastroesofágico en los pacientes que ustedes manejan. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos en cuenta que se ha descrito que el OR incrementa a medida que aumenta el índice de masa corporal. Aquí lo vemos en este estudio de 2006 de New England, cómo a medida que hay un mayor índice de masa corporal se incrementa el riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es así como la obesidad es un factor de riesgo y se asocia a complicaciones como la esofagitis erosiva, el Barrett y el adenocarcinoma esofágico. Se debe tener en cuenta que el reflujo suele presentarse entre el 62 y el 73% de los pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica y un índice de masa corporal de más de 30 incrementa el riesgo 2.5 veces de hacer síntomas por reflujo o esofagitis erosiva. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la ausencia de síntomas no excluye el diagnóstico, teniendo en cuenta que hasta un 12% de los pacientes con una puntuación de menos de 8 en el cuestionario de reflujo tienen esofagitis erosiva. A su vez, cabe resaltar que la remisión de la enfermedad por reflujo gastroesofágico posoperatoria a los 5 años se ha encontrado en el 25% de los pacientes que son llevados a sleeve y en el 60% de los pacientes que son llevados a bypass gástrico. Y el reflujo de nuevo aparece en un 31% de los pacientes llevados a sleeve y en un 10% de los pacientes llevados a bypass. Hasta el 9% de los pacientes que son llevados a sleeve requieren conversión a bypass secundario a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y hasta en un 8% de los pacientes ha encontrado esófago de Barrett a los 11 años a quienes se les ha realizado sleeve. Este es un algoritmo que nosotros manejamos, un algoritmo publicado en 2018, el Consenso de Lyon, en donde se utilizan evaluaciones endoscópicas para hacer un diagnóstico puntual de reflujo de esofagitis erosiva y evaluaciones métricas con la pH impedanciometría. Se habla que endoscópicamente se caracteriza a un paciente con esofagitis erosiva cuando tiene una clasificación COD de Los Ángeles, cuando tiene un segmento largo de Barrett denominado de más de 3 centímetros o cuando encontramos estenosis pépticas asociadas. Adicionalmente, la pH impedanciometría también es un valor importante cuando encontramos un tiempo de exposición al ácido de más de 6%. Estos criterios son conclusivos para reflujo patológico. Es importante hablar de la fisiopatología. Tenemos en cuenta que existen ciertos mecanismos propuestos por los cuales se desarrolla reflujo gastroesofágico en los pacientes con obesidad. Dentro de los factores mecánicos encontramos el aumento del gradiente de presión intragástrico y gastroesofágico. Adicionalmente hay una mayor riesgo de hernia yatal y las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior también tienen una mayor sensibilidad inducidas por la distensión que se genera en la cámara gástrica. A su vez, factores humorales se han encontrado como la adiponectina, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa como condicionantes de mayor reflujo y trastornos de la motilidad, bien sea del vaciamiento esofágico o del vaciamiento gástrico. Existen predictores importantes para el desarrollo de reflujo gastroesofágico en cirugía bariátrica. Esto se publicó ya hace unos años, en donde se encontró que en los pacientes con candidatos a sleeve antes de la cirugía, se encontró un 11% de esofagitis grado B de la clasificación de Los Ángeles. Al año de la evaluación, estos pacientes pasaron del 11 al 51% de esofagitis erosiva, encontrándose distribuidos en esofagitis B y esofagitis C. Diferente a lo que se encontró en los pacientes llevados a bypass, en donde inicialmente tenían endoscopia con 27% de esofagitis, clasificada entre B, C y D, y este 27% cambió al año de la cirugía a un 15%. Es así como se han encontrado ciertos factores en el mismo estudio que les enuncio. 75 pacientes fueron evaluados, encontrándose la hernia yatal, el tiempo de exposición al ácido y el score de Dimister, cuyo valor normal es de 14.7, es una métrica evaluada en la pH impedanciometría, como predictores importantes para evaluar o decir que nuestro paciente puede desarrollar reflujo gastroesofágico posterior a las cirugías. A su vez se encontró que el sleeve como tal tiene un OR de 12.2 para esofagitis por reflujo y un OR de 17.9 para enfermedad por reflujo gastroesofágico.
No existe una estandarización puntual a la hora de hacer una evaluación prequirúrgica de estos pacientes. Sin embargo, tenemos herramientas como el cuestionario de síntomas, en donde se han desarrollado varios estudios en relación a la endoscopia digestiva alta, el esofagograma y estudios funcionales como la pH impedanciometría y la manometría esofágica de alta resolución. Ahora bien, ¿en qué pueden impactar dichos estudios preoperatorios o dichas investigaciones a la hora de tomar decisiones? Pues aquí mostramos una serie de 1.200 casos en donde se encontró que habían predictores fuertes encontrados en la endoscopia digestiva alta como la hernia hiatal, la cual se encontró en un 5.1% de los pacientes que iban a ser llevados a bypass y en el 3.7% de los pacientes que iban a ser llevados a sleeve. Adicionalmente, la esofagitis por reflujo se encontró en el 20% de los pacientes que iban a ser llevados a bypass y en el 16% de los pacientes que iban a ser llevados a sleeve. Otra cosa importante que pues, se encontró, sin embargo es un porcentaje bajo, el esófago de Barrett, que se encontró en el 0.5% de los pacientes que iban a ser llevados a bypass. De otro lado, dentro de las series de imágenes por esofagograma se encontró la hernia hiatal y la acalasia. Y en la manometría se encontraron trastornos motores esofágicos. En un porcentaje bajo se encontró en el 0.3% de los pacientes que iban a ser llevados a sleeve, y otra de las cosas que se pudo evaluar fue la presión baja del esfínter esofágico inferior. Ahora bien, en esta serie de casos también se encontró que el planeamiento inicial cambió. Del 66% de los pacientes que inicialmente se planearon para bypass, se incrementó el porcentaje final del procedimiento al 68% versus en el sleeve gástrico, que inicialmente se planteó realizar en el 33% y pasó al 31%. El cuestionario para reflujo gastroesofágico es un cuestionario que podemos tener a la mano, es fácil de evaluar, como ustedes lo ven en la diapositiva. Lo que evalúa son síntomas del paciente y la presencia de uso de medicamentos. Digamos que tiene una muy buena correlación con la puntuación para hacer el diagnóstico, y se ha encontrado que un score de 11 a 18 puntos tiene una probabilidad del 89% para hacer el diagnóstico. Ahora bien, esto fue validado aquí en Colombia, en donde se encontró que con una puntuación de más de 8 se encontró una correlación del 89%. Dentro de los otros estudios tenemos la endoscopia digestiva alta, y el interrogante es necesario realizarla de forma prequirúrgica? Pues bueno, digamos que en esto sí existe bastante variabilidad de consenso entre las distintas sociedades. Aquí les muestro que en el Reino Unido se hizo una encuesta en donde en el 90% de las unidades bariátricas se realizaba de forma rutinaria la endoscopia. Debe ser una decisión individualizada. Eso es un punto a tener en cuenta. Hasta el 80% de los pacientes a quienes se les realiza endoscopia revelan hallazgos anormales, 17% esofagitis y hasta en 1.8% esófago de Barrett. A su vez, es de importancia tener presente que hasta el 60% de los pacientes con esofagitis son sujetos completamente asintomáticos, y se ha encontrado que con los hallazgos endoscópicos se puede cambiar el tipo de procedimiento planeado inicialmente hasta en un 10%. Aquí tenemos las recomendaciones de 3 guías importantes. La primera es la guía americana, en donde nos dice que los pacientes con síntomas gastrointestinales clínicamente significativos deben ser evaluados antes de la cirugía con una endoscopia, y la endoscopia preoperatoria de rutina es justificable y debe realizarse a discreción del cirujano. El consenso de la IFSO nos dice que la endoscopia debe realizarse en todos los pacientes con síntomas gastrointestinales superiores antes de la cirugía bariátrica, y aquellos sin síntomas, debido a la alta tasa, hasta en un 25%, de hallazgos que pueden alterar o cambiar el tipo de cirugía a realizar. Y las guías europeas lo que nos dicen que es una recomendación condicional debido al sesgo que puede existir en los distintos estudios. El otro estudio que debemos tener en cuenta es la pH impedanciometría esofágica. Este es un estudio de Meléndez, un estudio de 1.893 pacientes, en donde se les realizó a 43 pacientes pH impedanciometría a criterio del cirujano, encontrándose que hasta en el 21% de estos pacientes a quienes se les realizó dicho estudio se cambió el tipo de procedimiento planeado inicialmente. ¿En quién se consideró la pH impedanciometría? En
en el paciente en el cual el cirujano tenía preocupaciones acerca del diagnóstico que podría impactar a largo plazo en los desenlaces de la cirugía. Y adicionalmente se encontró en este estudio que la pH impedenciometría mejoró la selección de los pacientes versus la endoscopia digestiva. Entonces concluyen que la pH impedenciometría se debe realizar puntualmente en los pacientes en quienes el diagnóstico de reflujo gastroesofágico no puede ser concluyente solo con la endoscopia. En la gráfica lo que tenemos es que en las barras de la izquierda de la diapositiva es una medición en azul de 24 horas y en rojo de 48 horas de pH impedenciometría. Estos pacientes tuvieron score de Dimister mucho más elevado y fueron los pacientes que finalmente llevaron a un cambio de procedimiento quirúrgico. La manometría prequirúrgica, aquí tenemos otro estudio, 31 pacientes, evaluación pre y postquirúrgica, en quien se realizó en los pacientes en que hubo sospecha de trastorno de la motilidad esofágica, ayuda a detectar pacientes no aptos para sleeve gástrico, ya que las hernias diatales grandes y los trastornos de la motilidad pues, favorecieron que existieran contraindicaciones relativas para realizar este tipo de procedimientos. Y se encontró a su vez, como lo hemos resaltado en la tabla de la izquierda, que hasta en un 28% de estos pacientes se encontró una hernia diatal grande, se encontró en la parte media, como está resaltado, hasta en un 8% una baja presión del esfínter esofágico inferior y se encontró hasta en un 24% trastornos de la motilidad esofágica que claramente impactan en los desenlaces de la cirugía y en la necesidad de cambio del planeamiento inicial. Ahora bien, les había dicho al principio que no existen protocolos estandarizados, pues aquí nos plantean uno en 2020, me pareció interesante, y es el algoritmo que tenemos en la diapositiva. Pacientes con sospecha de reflujo gastroesofágico fueron llevados a endoscopia y a esofagograma. Si estos estudios no mostraban ninguna alteración, pues se decidía realizar bypass. Si definitivamente estos estudios tenían alguna alteración y el paciente quería que se le realizara un sleeve, pues precisamente este era el paciente que se le realizó pH impedenciometría y manometría esofágica. Cuando estos estudios funcionales salieron normales, permisiblemente se dejó realizar o el cirujano realizó el sleeve, pero cuando salieron anormales, los pacientes fueron llevados a bypass. Aquí encontramos la presentación en los distintos estudios de los diagnósticos que se hicieron. En 51 pacientes a quienes se les realizó la endoscopia se encontró esófago de barro en un 4%, esofagitis CO en el 18% y hernia hiatal en el 36%. En el esofagograma se encontró en 42% de hernia hiatal, en 45% reflujo y dismotilidad en el 13%. Y de las pruebas funcionales, que son las dos inferiores, se encontró en la manometría esofágica hasta en el 41%, trastornos de la motilidad esofágica, y en la pH impedenciometría se encontró hasta en un 83%, score de Dimister por encima de 14.7, que es el valor normal. Aquí tenemos el algoritmo de selección de los pacientes. Como vemos al final en los cuadros resaltados en gris, en la parte superior, 8 de 10 procedimientos fueron cambiados de acuerdo a los test, y en la parte inferior 25 de 40 procedimientos fueron cambiados secundario a los hallazgos en los test funcionales previamente descritos, en donde se encontró que hasta en el 24% de los pacientes se cambió el planeamiento inicial planteado por el cirujano de acuerdo a los hallazgos anormales que podrían tener desenlaces no adecuados. Ahora bien, hablando desde el punto de vista del manejo del abordaje postquirúrgico del reflujo gastroesofágico, se debe tener en cuenta que los estudios diagnósticos siempre los debemos tener presentes. La endoscopia digestiva alta y la radiografía de vías digestivas son estudios bien interesantes, bien importantes, porque nos ayudan a descartar causas. Como ustedes bien lo conocen, el fondo retenido, la torsión del sleeve, el estrechamiento de la incisura, la hernia hiatal y la migración del sleeve podrían ser condicionantes de la presencia de reflujo gastroesofágico. Claramente, si hay indicación de realizar pruebas funcionales como la pH impedenciometría y la manometría ante la sospecha, y para descartar la presencia de reflujo se deben realizar. Desde el punto de vista terapéutico, como todos lo conocemos, pues la primera línea siempre va a ser la modificación dietaria, el cese del tabaquismo y la ingesta de alcohol, y en segunda línea pues tendríamos el uso de IVPs y de anti-H2. Se ha encontrado una reducción del 37% al 29% al año del procedimiento usando los medicamentos, la reducción de los síntomas, y se ha suspendido hasta en un 56% el uso de IVPs en los pacientes que han sido llevados a bypass. Ahora bien, aquí tenemos el resultado de un estudio colaborativo de la Universidad de Michigan del grupo de cirugía bariátrica, en donde se encontró que
Al año de haber realizado la cirugía, se suspendió o cambió el uso de medicamentos para el control de ácido de un 40 a un 29% en los pacientes que se les realizó bypass gástrico. Sin embargo, la variación en los pacientes que se les hizo sleeve fue del 37% al 36.7%. Digamos que aquí el cambio no fue el mejor. Y adicionalmente, en la gráfica de la derecha, en la gráfica de barras de la derecha, encontramos que la proporción de pacientes a quienes requirieron inicio de medicamentos al año de la cirugía fue del 19% para los pacientes llevados a bypass y del 21% para los pacientes llevados a sleeve. Este es un algoritmo que podríamos tener en cuenta a la hora de evaluar o abordar el reflujo gastroesofágico en pacientes posteriores, en pacientes que se les realizó cirugía bariátrica. Inicialmente, enfocándonos en el reflujo gastroesofágico, los pacientes deberían tener una endoscopia digestiva alta y adicionalmente un estudio contrastado, en este caso pues un esofagograma. De acuerdo a los hallazgos, podríamos hacer una prueba terapéutica con IVP, a dosis máxima, podríamos usar dosis hasta de 80 miligramos diarios, por ejemplo de esomeprazol por 2 semanas, y hacerle posteriormente una reducción de la dosis de acuerdo al comportamiento de los síntomas. Sin embargo, ante la persistencia de los síntomas o ante esofagitis COD, el paciente debería realizarse una pH impedanciometría esofágica de 24 horas y con ello determinar qué vamos a hacer con nuestro paciente, que ya definirán ustedes si requiere o no conversión de la cirugía. Ahora bien, en el manejo endoscópico tenemos varias técnicas. Infortunadamente los estudios son con muestras muy pequeñas. Tenemos este dispositivo que se llama Stretta, ampliamente estudiado en pacientes no bariátricos. Este es un dispositivo endoscópico que lo que se hace es introducirlo a nivel de la unión esofagogástrica y allí lo que va a condicionar es, va a entregar radiofrecuencia para aumentar el espesor del músculo de la unión esofagogástrica y así mejorar la continencia del esfínter esofágico inferior. ¿Qué estudios nos encontramos con esto? Digamos que se han hecho estudios en los cuales se ha medido el score de Dimister y se ha encontrado una buena respuesta. Este estudio publicado en 2006, 7 pacientes. El Dimister score pre-Stretta, digamos que estaba bastante elevado, rangos desde 20 hasta 46 y posterior a realización de Stretta, dicho score mejoró sustancialmente. Igual como lo vemos en el cuadro resaltado de la derecha, el descenso del pH desde la línea de base de la realización del procedimiento hasta posterior a la realización del procedimiento. Sin embargo, hay variabilidad. Aquí tenemos otro estudio en el cual lo que se evaluó fue los cuestionarios de síntomas, encontrándose que en el score total en la línea de base fue de 42 y a los 6 meses fue de 41, lo cual pues no presentó un mayor cambio de respuesta clínica en este tipo de pacientes. Se encontró que 4 pacientes mejoraron, un paciente requirió una nueva sesión a los 7 meses, sin mejoría a los 3 meses posteriormente en el seguimiento, y a los 6 meses del seguimiento la dosis de IVP fue reducida en el 27% y suspendida en el 20% de los pacientes, y 13% de los pacientes fueron llevados a bypass. La otra estrategia que podemos tener en cuenta es el manejo endoscópico con la sutura endoscópica. Es un dispositivo que pues, ampliamente se ha desarrollado para el manejo endoscópico de bariátrico por endoscopia. Es este dispositivo que se llama Polo y esto es una serie de casos en los cuales se trató una paciente a la cual se le había realizado sleeve gástrico, presentaba reflujo esofagogástrico sin cambios esofágicos y se le hizo la sutura endoscópica. Digamos que no es tan fácil, es un dispositivo bastante grande, es un dispositivo que la maniobrabilidad no es muy fácil y dentro de los resultados que nos muestra esta serie de casos es que la paciente mejoró su score, su cuestionario de reflujo gastroesofágico, pasando de una puntuación de 11 a una puntuación de 6 a los 6 meses de realizado el procedimiento. El otro procedimiento endoscópico que está reportado es la mucosectomía antirreflujo. Es un procedimiento que no se necesita, digamos que, mucha parafernalia desde el punto de vista logístico para realizarlo. Normalmente se hace en retrovisión y se respeta el 15% de la circunferencia, como lo vemos en la fotografía de la izquierda, realizándose una marcación inicialmente con argón plasma, posteriormente se hace una elevación de la submucosa, normalmente se hace con índigo carmín, y se hace la mucosectomía bien sea con asas o con las bandas que usamos para ligadura de varices esofágicas.
Como vemos en la fotografía de la derecha, ya tenemos el 85% de la unión de la región cardial con mucosectomía, y los resultados a los 6 meses, esto fue un reporte de caso publicado en Video Gastrointestinal Endoscopy, en donde era una paciente de 71 años con EPOC, con diabetes, que se le había realizado en 2012 un sleeve gástrico. Sin embargo, la paciente empeoró sus comorbilidades cardiovasculares y presentaba demasiado síntoma esofágico por reflujo, con scores de Dimister elevados, con sobreuso de IVPs. La paciente tuvo una muy buena respuesta. Aquí vemos pues la visión endoscópica en visión directa y en retrovisión, y el esofagograma a los 6 meses, en donde se encontró que finalmente el paso del medio de contraste era adecuado, sin éstasis del mismo a nivel esofágico y sin evidencia de una estenosis importante, mejorando importantemente la calidad de vida de esta paciente. Como conclusiones, ¿qué les puedo decir? Que el reflujo debe ser considerado en todos los pacientes que se llevan a cirugía bariátrica. Yo considero que todos los pacientes deben ser llevados a un estudio endoscópico precirugía bariátrica, teniendo en cuenta los hallazgos que se encuentran a nivel esofágico. Las pruebas funcionales claramente se deben realizar en pacientes seleccionados, y es importante tener en cuenta o poder estandarizar protocolos de trabajo previo a la realización del procedimiento, como el protocolo que les mostré. Muchas gracias por su atención.